El día que subí la foto a internet no estaba buscando nada, ni gloria, ni historia, ni parientes perdidos. Fui a la Lagunilla a distraerme porque los sábados de mayo en la Ciudad de México tienen un ruido que, si te quedas en casa, te pesa en el pecho. Regateé un par de libros viejos, olí cuero, probé una garnacha con demasiada salsa y en un puesto de chatarra fotográfica vi una caja de negativos envueltos en papel mantequilla con letras de estilográfica. Foto Zárate, Veracruz. El vendedor me dijo que era de un estudio que cerró antes del temblor del 85, que los había encontrado cuando tiraron una bodega por doctores. La compré por impulso, más por el sobre que por lo que hubiera adentro. En casa los puse sobre la mesa, preparé café y saqué el escáner que uso para digitalizar cosas de mi abuelo. Lo hago a veces cuando me siento lejos. En el tercer negativo apareció él, un soldado con la gorra ladeada, bigote de leche apenas asomando, la piel morena de los jarochos, los ojos entrecerrados por una risa que alcanza a morder el sol. Detrás, lo que parecía ser el malecón, postes de luz pintados de blanco, un tramo de barandal, agua quieta. La fecha estaba escrita en el borde de la película con letra de laboratorio. 1942. Hice zoom instintivo sobre la cara por pura fascinación estética. Me sorprende la elegancia involuntaria de la gente común en las fotos viejas. Y la sonrisa parecía sostener el resto del cuerpo como si todo lo demás fuera un accesorio. Hice zoom otra vez, bajé hacia el pecho y vi en el bolsillo de la guerrera algo que no encajaba. Un papelito doblado con un sello redondo en tinta azul verdosa, del tamaño de una moneda de 2 pesos. No era la tarjeta de racionamiento ni un pase militar. El sello tenía caracteres japoneses y, en el borde, en español, decía Colonia Japonesa de Veracruz, Padrón 1942. Me quedé fría. Mi cabeza hizo la lista automática que aprendí como periodista cultural y como nieta de veracruzano. 1942, hundimientos del Potrero del Llano y Faja de Oro por submarinos alemanes, declaración de guerra, los apagones en la costa, el miedo súbito a lo extranjero, el traslado forzoso de familias japonesas que vivían décadas en Baja California y Veracruz hacia el interior del país, a hoteles requisados, a casas vigiladas, por seguridad. Los japoneses mexicanos que tenían tiendas en el puerto, abarrotes, panaderías, talleres, de la noche a la mañana fueron sospechosos. Los niños dejaron la escuela y se convirtieron en colonos a la mala. Y ahí, en el bolsillo de un soldado que sonreía como si nada, había un papel con el sello de esa historia. No sé cuánto rato estuve mirando. Cuando respiré, mi reflejo en la pantalla me devolvió la cara de mi abuelo Tomás Arista. Sí, así, Arista como la calle, aunque él no era el de la foto. Mi abuelo, en 1942, era aprendiz de impresor en Orizaba y bajaba al puerto los domingos a ver el mar. Nunca vistió uniforme. El soldado de la foto, sin embargo, podía ser su amigo, su primo, cualquiera de los jóvenes que ocuparon los puestos de vigilancia improvisados cuando los barcos ardieron y los periódicos, entre patriotas y sensacionalistas, les llamaron guardias de costa. Subí la foto a mis redes con una descripción sencilla. Negativo hallado en una caja de Foto Zárate, Veracruz. Soldado sonriente en 1942. Al hacer zoom, su bolsillo guarda un papel con el sello Colonia Japonesa de Veracruz, Padrón 1942. ¿Alguien sabe algo de esta historia? Y apagué el celular. Preparé otra taza de café. Antes de que hirviera el agua, mi teléfono vibraba como si alguien le insuflara vida. Mensajes directos, comentarios. Gente que compartía con mayúsculas alarmadas el secreto, y otros más útiles, etiquetando a historiadores, a descendientes,
a amigos que juraban haber visto ese sello en algún cajón de la casa de su abuela. Me sentí por un momento en la pista de algo que no supe si era de todos o solo mío. Esa noche no dormí. Hice otra cosa que me calma: fichas. Abrí un documento y anoté lo que sabía de 1942 en Veracruz. Las fuentes, los nombres, los recortes. Y lo que no sabía: ¿por qué un soldado llevaría el padrón de la colonia japonesa en su uniforme? ¿Era un gesto de protección, un error, un encargo? Abrí hemerotecas, el dictamen, la opinión. Leí crónicas de los apagones, de las brigadas de defensa civil que enseñaban a la gente a colgar cortinas oscuras, de las redes colocadas en algunas playas. Encontré, en un editorial grandilocuente, la palabra vigilancia patriótica, y me supo a filo. También encontré, en cartas al director, los nombres de comerciantes japoneses que pedían tiempo para cerrar sus tiendas antes de ser trasladados. Esas cartas tenían la misma tinta de mi sello, azul verdosa. Al día siguiente, mientras el internet seguía ardiendo, recibí un mensaje de una mujer que firmaba Aiko Shoji, nieta de propietarios de Abarrotes Shoji, en la calle Landero y Cos. Me citó en la cafetería del Gran Café de la parroquia en la colonia Condesa, gesto jarocho en territorio chilango. Llegó con un sobre Manila, sonrió con la timidez precisa de alguien que ha aprendido a ser prudente con sus memorias. Mi abuelo Isamu tenía una tienda en el puerto, me dijo. En junio de 1942, cuando se corrió la orden de que nos trasladarían al DF, compró papel, tinta y mandó imprimir con un tipógrafo amigo un padrón de las familias japonesas que vivían en Veracruz. Querían dejar registro por si las cosas salían mal. Los nombres, los domicilios, los bienes. El tipógrafo era Zárate, sí, el del estudio fotográfico, que además hacía impresos. Mi abuelo escondió varias copias en diferentes lugares. Una, dice la leyenda familiar, la encargó a un joven del barrio de La Huaca que lo acompañó hasta el Hotel Regis, donde nos alojaron por meses. Ese joven, según mi abuela, iba siempre riéndose. Si tu foto viene de Zárate y el sello es igual al de mis papeles. Abrió el sobre y puso sobre la mesa un pedazo de cartulina con un círculo azul verdoso. Es muy probable que el soldado sea ese muchacho. Pedí un café lechero y un pan dulce para equilibrar los temblores. Aiko me enseñó 4 documentos. Eran listados escritos a máquina con nombres y apellidos, con acentos hechos a mano: Shimizu, Teruko, Morales Tanaka, José, direcciones de calles que hoy siguen ahí y otras que cambiaron de nombre, pequeños inventarios, 3 estantes de madera, una caja registradora, 2 sacos de arroz, 15 kilos de azúcar, un retrato del emperador, subrayado por el policía que revisó los bultos, 2 máquinas para hacer pan dulce. En el margen inferior derecho, el mismo sello que asomaba en el bolsillo del soldado de mi foto. Era el secreto que en internet engordaba las visitas y ahí, en la mesa, se volvía un peso dulce y serio. La obstinación de dejar registro cuando todo se vuelve rumor. Mi padre llevaba años buscando esa copia, dijo Aiko. Las nuestras se mojaron en una inundación en los 70. Si ese joven de sonrisa la llevó escondida en su uniforme, la protegió mejor que muchos baúles. Volví a la foto con otros ojos. Ya no vi solo a un soldado bonito, vi un puente. ¿Por qué un joven enlistado en la defensa del puerto llevaría en su bolsillo el padrón de familias japonesas? La respuesta más simple, la más humana, me golpeó con la claridad de las cosas elementales, porque se lo pidieron y porque dijo sí. No hacía falta un complot, bastaba un favor. Veracruz es una ciudad donde las deudas se pagan con hombros. Le pedí a Aiko tiempo para volver al puerto con la foto impresa y buscar el estudio Zárate, si quedaba algo, y a quien fuera que recordara. Me dijo que me acompañaría. Mi abuelo murió pensando que la lista se perdió, alcanzó a murmurar, y yo pensé en lo que no se pierde cuando se nombra.
Volé a Veracruz con una mochila, una libreta y el archivo en el celular. El aire huele distinto cuando el Golfo se te mete por las ventanas. El malecón, aunque reconstruido, conserva ese brillo de piedra vieja que aprendió a lamerse sus heridas. Fui primero al archivo del puerto. Un archivista con manos de pianista me hizo un espacio. Le mostré la foto impresa. Se sonrió, afilado por la curiosidad, y me dijo que conocía a un nieto de los Zárate, ahora maestro jubilado. Lo llamamos. Llegó con la prisa de la edad y el paso del que no se quita la costumbre de vender servicios. Traía un metro, un lápiz, una lupa. Esa guerrera no es del ejército regular, dijo mirando el tejido. Es de las guardias que hicieron aquí, con lo que había. Chalecos de ferrocarrilero, botones de sastre, el sello... Sí, mi abuelo hacía impresos y fotos. Era de los que no preguntaban demasiado. Sabía que en tiempos raros hay que fijar lo que se escapa. El muchacho se acercó la lupa a la ceja y sonrió. Ese lunar en la mandíbula se parece al de Tomás el Arista, un cuate de la Huaca que trabajó un tiempo llevando recados. Siempre se reía, sí. Si es él, su familia vivía detrás de la parroquia de Cristo del Buen Viaje. Ve a preguntar a las señoras que venden velas. Esa tarde crucé la calle. Me metí por pasajes de sombra que huelen a fritura y llegué a la parroquia. Las señoras de las velas saben todo. Una de ellas, con la memoria ordenada de quien acomoda cera y datos, me dijo: los aristas se mudaron a Orizaba. La nieta viene cada día de muertos a prender velas por el abuelo Tomás. Dice que él guardó cosas en el piso de su casa vieja. Nunca vino a sacarlas. Me dio un número de teléfono escrito en papel con olor a flores de plástico. Llamé. Una voz cansada y brillante contestó: soy Celeste Arista. ¿Quién habla? Celeste, dije, y me di cuenta de lo extraño que era hablar con alguien que se llama como yo. Tengo una foto que quizás sea de tu abuelo, y un sello que podría completar una historia. Hubo un silencio, y luego el tipo de risa que hace saltar décadas. De verdad sonríe. Mi abuelo siempre decía que lo único que tenía para no asustarse eran los dientes. Nos citamos al día siguiente en la casa vieja, la que no vendieron por si acaso. Al abrir, el olor a humedad me acarició como un pariente. Las casas cierran los secretos sin malicia, solo por costumbre. En el patio, bajo una baldosa que cede, encontramos una caja de galletas de lata, decorada con una señora con sombrero de plumas que algún día fue inglesa. Dentro, bolsas de tela, las cartas de un hermano que se fue como bracero en 1942 hacia el Valle de Salinas, California, 2 fotografías de boda y, envolviéndolo todo, una pieza de cartulina plastificada con un sello azul verdoso. Colonia Japonesa de Veracruz. Padrón 1942. Era la misma. En el borde, a mano, letra de muchacho nervioso. Para el señor Isamu, con cuidado, del Tomás Arista que se ríe. Nos miramos con Aiko, con Celeste, con el archivista. Nadie dijo, lo sabía. Nadie dijo casualidad. Lo que dijimos fue, ¿ahora qué? Ahora, pensé, hay que cerrar el círculo, nombrar a quien pueda ser nombrado, devolver la lista a quienes la hicieron, y ya que andamos, contar la historia con dientes y con manos. La foto en internet seguía haciendo de anzuelo. Había quien escribía clickbait, había quien insultaba, había quien contaba que su bisabuela fue vecina de los japonecitos. Porque así se cuentan las cosas en mi país, mezclando injuria con cariño hasta que uno aprende a separar y a elegir. Ese mismo día, al atardecer, nos sentamos en el café La Parroquia del Malecón. Pedimos café lechero y canillas, y planeamos 2 cosas. Una reunión con descendientes de la colonia japonesa de Veracruz para mostrarles la lista, y una pequeña exposición en el archivo con las fotos de Fotozárate, incluyendo al soldado de la risa. Llamamos a Protección Civil de la Memoria, es decir, a los viejos que guardan nombres, y a las muchachas que hacen hilos en Twitter para contar historias con fuentes.
Les dijimos el título que nadie se iba a creer si no lo veía con sus ojos. Soldado sonriente en 1942. Al hacer zoom, su secreto impacta a todos. No imaginé, sin embargo, lo que vino después. Porque una cosa es llenar un salón con gente con pañuelos y nostalgia, y otra es que ese papelito del bolsillo de una guerrera improvisada se convierta, 80 años después, en herramienta legal, en prueba superveniente, en llave. Lo supe la siguiente semana, cuando un hombre alto con acento de la frontera me buscó con una carpeta. «Soy nieto de Teruko Shimizu», me dijo. «Durante años peleamos por un local en la calle de 5 de Mayo que mi abuela pagó con harina y paciencia. Cuando nos trasladaron, se lo traspasaron a un compadre del comisario. Nos cansamos. Esa lista, si tiene el nombre de mi abuela con la dirección correcta, podemos intentar una reclamación, no por el local, ya es otra cosa, sino por reconocimiento y disculpa. Y eso sí impacta». Me ardieron los ojos. Impacta a todos. Dejó de ser un adjetivo de redes y se volvió verbo en tribunales y en mesas de café. Antes de abrazarnos respiré y me dije, no nos adelantemos. Hagamos primero la mesa larga. No convocar, traer las sillas, nombrar con calma y después, si se puede, empujar 1 centímetro la justicia. Esa noche, en el hotel, abrí otra vez la imagen del soldado. Le hablé como se habla a las cosas que ya tienen historia y sin embargo no pueden defenderse. «Tomás», le dije, «te reíste con un papel en el pecho que ahora es semilla. Ayúdame a no hacer circo, y si hay que llorar, que sea sin ruido». Entonces vi por primera vez un detalle que se me había escapado. En el fondo, apenas, junto al barandal, una figura borrosa. Un hombre mayor con un sombrero de palma y un delantal. Debajo del brazo, un objeto rectangular envuelto en tela. Podía ser una caja de dulces o una cámara. Esa sombra, que en el negativo era nada, en mi cabeza se volvió alguien. Y por eso, al día siguiente, fui a buscar una panadería. Quería saber quién estaba detrás de la cámara, quién dijo sonríe, quién sabía quizá lo del papel. Porque a veces los secretos no viajan solos, y porque el capítulo que venía, el que no estaba en internet, el que no cabía en un tuit, necesitaba que escucháramos al panadero. Panadería a la Estrella, desde 1932. El letrero, repintado con la torpeza amorosa de los negocios que aprendieron a envejecer, me guió por la calle de Landero y Cos hasta un local con ventilador en el techo y charolas de conchas y cuernitos en el mostrador. Al entrar, el olor a levadura y horno me desarmó de inmediato. Yo, que iba lista para preguntar, terminé pidiendo 2 picones y un café de olla antes de pronunciar palabra. Detrás del mostrador, un hombre delgado con pelo blanco me miró con curiosidad invisible, esa que solo se asoma cuando oye una palabra clave. La mía fue Zárate. «Busco a alguien de la familia de Zárate, el fotógrafo», dije con media sonrisa de favor mal ensayado. «O a alguien que lo haya conocido. Tengo una foto». El hombre dejó las pinzas. Sacó de debajo del mostrador una banquita y me la acercó. «Soy Benito», dijo. «Mi padre, Jacinto, fue aprendiz de panadero y medio ayudante en Foto Zárate. Cuando había bodas pobres, él tomaba la foto. Cuando había documentos, él iluminaba». «¿Qué foto trae?» Saqué la impresión del soldado sonriente. Benito la miró con una paciencia que hace que el tiempo haga menos ruido. Señaló el borde, la luz, la sombra de la baranda, como regla de composición. Cuando sus ojos llegaron al bolsillo con el sello azul verdoso, respiró como quien reconoce una letra en el cuaderno de un viejo. «Fue el día del apagón largo», dijo. Esa tarde, Defensa Civil pidió que bajáramos cortinas y no encendiéramos luces frente al mar. Zárate dijo que era el momento para hacer las fotos de prueba en luz baja, para aprender. Salimos con la cámara de fuelle y placas. Ahí, en el malecón, él dijo, «Echa una sonrisa, Tomás.
Demuéstrale al norte que no nos asusta. Yo detrás llevé la caja de placas envuelta en tela. Me acuerdo del papel en el bolsillo. El japonés de la tienda de la esquina, Isamu, creo, le entregó a Tomás una cartulina con sello para que la entregara en el Hotel Regis a su esposa. Tomás la guardó en el pecho como si fuera escapulario. Zárate me dijo al oído: «Enfoca bien, Benito, que las cosas buenas no siempre vuelven». Lo escuché y supe que la sombra borrosa era él. Le dije que Aiko Shoji buscaba esa cartulina desde hacía décadas. Benito se pasó la mano por la cara como si se quitara harina invisible. «Mi padre no era de discursos», dijo, pero ese día, al cerrar, dijo: «Cuando a uno le entregan un nombre, lo guarda como pan, que no se ponga duro, que no se eche a perder». Tomás llevó ese papel. Después, cuando subieron a los japoneses al tren, mi padre se paró en la esquina con una charola de pan para despedir. «Llévense algo que huela a horno», les dijo. El policía se molestó. Isamu le guiñó un ojo a mi padre. Yo tenía 7 años. Me aprendí el olor del miedo y el de la valienteza con harina. Quise agarrarle la mano. No me atreví. Le pregunté por Tomás. Me dijo lo que ya presentía, que era del barrio bravo, pero de la risa limpia, que sus manos, aunque nerviosas, eran buenas para traer y llevar sin que se rompa, que no era soldado de carrera, era encargado de la guardia del muelle cuando tocaba, que una vez lo vieron jugar, dominó con un marinero español y con un pescador afro-veracruzano, y que la mesa aguantó 3 acentos y 2 silencios. Me dijo que después de la guerra, Tomás dejó un paquete en Foto Zárate con recados envueltos, fotos de bodas de japoneses que no alcanzaron a recoger, cartas, recetas, listas, que las guardaron por si la gente volvía, que algunos volvieron, otros no. «¿Sabe?», dijo de pronto, «la foto vio otra cosa que nadie nota. Mire el hombro, ese pliegue». Acercó la lupa a la guerrera. «Es un pañuelo almidonado con olor a anís. Nomás lo usan algunos hombres cuando se despiden de alguien que huele a pan». Se rió de su propia cursilería. «Déjela, son recuerdos de viejo. ¿Y ahora qué hará con la foto?». La pregunta se repetía como vértigo desde que empecé. «¿Ahora qué?». «Ahora», le dije, «queríamos llamar a los descendientes de aquella colonia, mostrar la lista, poner sobre la mesa un pedazo de historia que no es confesión ni propaganda». Y entonces me hizo la pregunta que me faltaba. «¿Y la familia de Tomás? ¿Ya se sentaron con ellos? Es su foto, su risa, su bolsillo, su secreto a voces». Tenía razón. Lo hicimos. Convocamos una mesa en el archivo. Llegó Aiko con su padre y su tía. Llegó el nieto de Teruko y con él un abogado joven que usaba la palabra documento como si fuese un talismán. Llegaron 2 señoras que traían consigo el mapa de su infancia en español y japonés. Llegó Benito con una charola de conchas, llegó el nieto de Zárate, llegó Celeste Arista con los ojos anchos y una bolsa de mano que traía, como siempre, una libreta. La pusimos al frente. Le dimos un micrófono que no supo encender. Yo se lo encendí y habló. No lloró. Me enorgullece decirlo, dijo: «Este es Tomás Arista, mi abuelo. Le decían el que se ríe. Nunca quiso que llamáramos héroe a nadie. Decía que esa palabra arruga el pan y calienta mal el café, pero sí quería que guardáramos papeles. Dice en sus cartas que encontramos bajo una baldosa que Isamu le dio esta cartulina con el padrón y que se la guardó aquí». Y se tocó el pecho. No porque fuera contrabando, sino porque el miedo se reparte más fácil si va en bolsillos ajenos. Aplausos. Angelitos se sentaron sobre los hombros. Aiko se levantó con el documento plastificado y lo puso a la luz. El sello azul verdoso brilló como si fuera nuevo. «No buscamos pleito», dijo el padre de Aiko con un español que aprendió en Veracruz, no en las escuelas. «Buscamos memoria. Esto»,
Levantó la cartulina. Nos dice que existimos en un papel con fecha. No somos cuento de abuela ni anécdota de sobremesa. Somos línea en padrón. Somos pesa en balanza. Entonces pasó lo que impacta. Un señor alto, traje claro, cabello cano peinado hacia atrás, al que yo no conocía, pidió la palabra. Se presentó como abogado de la familia Shimizu. Dijo, sin grandilocuencia, que la cartulina, unida a testimonios notariados y a otros papeles hallados en el archivo, permitiría pedir a la autoridad una declaración de reconocimiento de afectaciones a familias japonesas trasladadas en 1942. Que no era un juicio de recuperación de bienes, ya sería otra historia, pero sí una puerta, que tenían antecedentes en Baja California, que si se lograba, el Estado tendría que decir sucedió, y que ese sucedió cura más que muchos monumentos. La sala se quedó muda, no por la legalidad, sino por la posibilidad de que una sonrisa en 1942, un papelcito doblado, un sello, una foto de estudio improvisada y una caja escondida bajo una baldosa se convirtieran 80 años después en sucedió. En un aquí estamos. Impacta a todos. Escribieron al rato en redes, esta vez sin morbo. Lo impactante dejó de ser el zoom y empezó a ser el alcance de lo que cabía en ese zoom. Comenzaron las historias. La señora Teruko, pequeña, de ojos claros, española por el marido, japonesa por la madre, contó que en el Hotel Regis dormían de a 4 por cuarto, que cocinaban en calentadores eléctricos escondidos debajo de la cama, que vendían pan japonés sin horno en el Parque de la Alameda. Aiko contó que su abuelo nunca volvió a poner el retrato del emperador en la tienda. ¿Para qué?, decía. Aquí la bandera era otra, los vecinos eran otros y el mar era el mismo. El nieto de Zárate mostró fotos de bodas que nunca se entregaron. Se reconocieron caras, se criaron nuevos parientes, se tejieron listas de teléfonos. Benito repartió conchas. Alguien puso La Bamba en un altavoz pequeño. El archivo olió por un rato a casa. Tras la reunión vino el trabajo. Escanear, catalogar, cotejar nombres. No fue épico, fue doméstico. Abrimos una cuenta de correo para recibir datos. Nos turnamos para contestar. Aprendí a escribir Shimizu, sin dudar. Celeste aprendió para qué sirven los metadatos. El archivo nos prestó una sala detrás de la sala, con una mesa larga, una lámpara, una cafetera y una taza rota que nadie se atrevía a tirar. Por las tardes llegaban jóvenes del TEC a ayudar con Excel. Por las mañanas llegaban abuelas con bolsas de plástico con papeles. Me volví experta en decir, gracias, déjeme escanearlo, se lo devuelvo. ¿Me dice cómo se pronuncia su nombre? Hay quien piensa que contar una historia es escribir un gran párrafo. Es esto, sostener la respiración ajena mientras entrega un papel. Un mes después, recibimos una carta. Escudo de la Secretaría de Gobernación. En atención a su solicitud... Yo no estaba lista para la emoción abogada, pero lloré igual. Reconocían los traslados de 1942 de familias japonesas como una medida de seguridad que afectó patrimonios y vidas. Invitaban a una mesa de diálogo para discutir medidas de memoria. No era una disculpa todavía, era una puerta entreabierta. Ese mismo día, en la casa de Celeste, abrimos una botella de anís que Tomás había guardado para un día importante que no sea el del santo. Brindamos por él, por Isamu, por Zárate, por Benito, por los que no creyeron en clickbait y preguntaron nombre y fecha. Y entonces, porque los finales no existen, solo descansos, fuimos a tomar otra foto. La montamos como se debe, en el malecón, a la altura en que quedaba la vieja baranda, con un cielo menos bélico pero igualmente indeciso. A un lado, Aiko con su padre, al otro, Celeste. En medio, un muchacho de sonrisa idéntica a la del soldado. Un primo de Celeste que heredó la cara de Tomás. Le pedí que guardara un papel en el bolsillo, por coherencia poética.
Metió una hoja en blanco, doblada en 4. ¿Qué pongo? Nada, dije, déjalo listo para la próxima historia. Benito, con la cámara digital que le prestó su nieto, dijo: echa una sonrisa, muchacho, demuéstrale al norte que no nos asusta. Disparamos. Nadie pensó en el zoom. Todos pensamos en lo que cabe en una bolsa de guerrera, en la valienteza con harina, en el señor de traje claro que dijo: sucedió. En los foros donde la gente chilló sensacionalismo, sin saber que un sello azul verdoso puede convertir la red en telar. Cuando compartí la foto nueva junto a la vieja, no usé mayúsculas ni signos. Escribí: lo que impacta no es el zoom, es la risa que se compromete con lo que lleva en el bolsillo. Alguien, un desconocido con avatar de perrito, me respondió. Entonces el secreto no era un secreto. Y por primera vez en meses, me reí como Tomás, porque entendí que no hay secreto que dure si se guarda con dientes, que lo que llamamos secreto es casi siempre un detalle al que nadie le hizo caso hasta que alguien le puso luz. Que en 1942 un joven guardó una lista para que, en 2023, un señor pronunciara «sucedió». Y que todo lo demás, los memes, los hilos, los likes, se apagan cuando cae la noche y uno se sienta a la mesa a cortar pan. En mi libreta, esas libretas de reportera que acaban oliendo a café y malecón, hice 2 apuntes finales. 1. No volver a decir impacta a todos si no va a impactar a alguien con nombre y apellido. 2. Buscar en la lagunilla otra caja de negativos. A lo mejor el siguiente soldado sonriente trae en el bolsillo un número de teléfono de alguien que necesita que lo llamen. Y guardé el sobre de Foto Zárate en el cajón donde guardo mis papeles con fecha. No por miedo a que el tiempo lo deshaga, sino por respeto. Porque cuando me pidan otra vez que cuente la historia del Zoom, quiero poder mostrar no solo la imagen, sino el café de Aico, la charola de Benito, el orgullo sobrio de Celeste, el sucedió impreso y el malecón que, aunque lo pinten de nuevo, sigue oliendo a eso, a pan recién salido del horno y a mar que se escucha con los dientes.